Mi nombre es Elena Camacho y hoy les voy a hablar sobre qué es un virus y cuál fue el primer virus de la historia. Como sabemos, un virus es un agente genético que posee una región central del ácido nucleico, el ADN, y que también está rodeada por una cubierta de proteína y en algunos casos por una envoltura que contiene toda la información necesaria para su sistema, que solamente puede ocurrir en células vivas. eh, es una partícula súper, pero súper pequeña que no se le puede ver a simple vista. Se necesita un microscopio para ver. Es una partícula también infecciosa que se puede producir por una célula sana a una no sana. Y utiliza su maquinaria para crear más virus, microorganismos compuestos de materia genética protegidos por un envoltorio proteico. ¿Ya? ¿Cuál fue el primer virus de la historia? Bueno, algunas teorías surgen que evolucionan de algunas células parásitas que degeneraron hasta quedar residuos a unos cuantos genes cubiertos por proteínas. Otras teorías también confirman que evolucionaron fragmentos de materia genético escapados de los genes de algún organismo. El primer virus fue informático de la historia y fue creado por el ingeniero de sistemas Roberts E. Thomas, quien trabajaba para la compañía BNN Technology y querían probar que un sistema era capaz de replicarse a sí mismo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Stephanie Cova y hoy les voy a presentar la diferencia o en qué se diferencian las bacterias del virus. Se diferencian en tamaño, estructura, reproducción y resistencia. En tamaño, ya que las bacterias son hasta 10 o 100 veces más grandes que los virus. La estructura. La estructura tiene una partícula, el virus tiene una partícula de genoma que es el ARN o más denominado como el ADN, que está encerrada en una cubierta de proteína. Su reproducción es cuando se replican sin parar y atacan a otras células para transmitir su información genética o su ADN con información. La resistencia. Pueden llegar a sobrevivir durante horas o incluso días, sobre todo en superficies duras de acero inoxidable o plásticas. Ahora les voy a decir la estructura del virus. Se divide en glucoproteína, genoma, capside y envoltura. La glucoproteína son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos. El genoma del virus consta de todos los genes que conforman al virus, como el CDC. El capside es la envoltura proteica o cubierta por proteína y es cubierta de un virus que encierra su material genético. Y por último está la envoltura del virus que proviene de la célula infectada o la célula hospedadora y se forma durante un proceso llamado gemación. Ok, a continuación un dato adicional sobre los virus. Ok, el diámetro de un virus es de unos 20.300 nanómetros. Esto es considerablemente más pequeño que una típica bacteria de E. coli, que tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 nm. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, mi nombre es Jocelyn Martínez
Y a continuación les voy a hablar sobre las cápsidas virales. Bien, las cápsidas virales o también llamada cubierta proteica de un virus se compone de muchas moléculas de proteínas. Las proteínas específicamente se unen para formar unidades llamadas capsómeros, que en conjunto componen la cápsida, que es de la que estamos hablando. Pueden tener diversas formas. Tenemos la cápsida helicoidal, la cual es típica de virus vegetales y bacteriófagos. Estas cápsidas son en forma de hilo. También tenemos a la cápsida icosaédrica que geométricamente vendría a tener 20 caras. Esta se da en virus animales y en menor medida de vegetales y fagos. Tenemos la cápsida compleja, que esta está compuesta de las dos anteriores que mencioné. Prácticamente está conformada por una cabeza icosaédrica unida a una cola filamentosa. Bien, ahora hablemos un poco más de los genomas virales. Bien, todos los virus tienen material genético. A esto lo consideramos un genoma, hecho de ácido nucleico. Nosotros, por ejemplo, el resto de toda nuestra vida está basado en células. Nosotros, por ejemplo, usamos el ADN como material genético. En cambio, los virus no. Los virus utilizan el ARN o el ADN, que son tipos de ácido nucleico. Bien, los virus ARN, entre los que se encuentran muchos patógenos para humanos, animales y plantas, replican sus genomas en membranas del interior de las células. Ahora, vamos a hablar un poco de las infecciones virales que prácticamente se dan, se podría decir a diario, y por eso debemos de cuidarnos muy bien. Vamos a hablar un poco de las infecciones virales y en lo que se diferencian con una infección bacteriana. Bien, a escala microscópica, una infección viral significa que muchos virus están utilizando de la misma célula para hacer más copias de sí mismos. El ciclo de la vida viral es el conjunto de pasos en los cuales un virus reconoce y entra en una célula hospedera, la reprograma, por así decirlo, y proporciona instrucciones en forma de ADN o ARN y utiliza sus recursos para hacer más partículas virales. Ahora, ¿cómo identificamos una infección viral y una bacteriana? Debemos tomar en cuenta que la bacteriana la podemos tratar con antibióticos, mientras que las virales no. Sí, ambas pueden producir infecciones en el ser humano, pero la mayor parte de las infecciones en los niños suelen ser víricas. En general, las infecciones víricas más habituales son más benignas que las bacterianas. Muchas gracias. Para seguir aclarando el tema de los virus y sobre todo cómo se pueden llegar a propagar o transmitir, tenemos esta sección que trata de cómo se puede llegar a contagiar una persona no infectada de una persona infectada. Tenemos el contacto directo. Después sigue el contacto indirecto, cual se puede dar por estornudos y por tocar objetos de la persona infectada, dice por vectores, el cual organismos en cierto lugar lo poseen y puede llegar a provocar una enfermedad letal a los humanos. Pero explicando en detalle el contacto directo, como se puede ver en la imagen, hay un apretón de manos y esto cuenta como contacto directo. Aquí también entran las enfermedades de transmisión sexual, ya que al tener un contacto directo se generan las ETS y esto se puede diferenciar al contacto indirecto. Al haber cierto expulsión de nuestro cuerpo, puede llegarse a propagar por unos 2 o 5 metros de largo, lo cual es bastante extenso y puede llegar a contagiar a más de 20 personas por solo un estornudo. Y también se puede ver que es por
tener contacto con los objetos de la persona contagiada. Siempre deben tener cuidado con las personas que se presenten síntomas antes de recibir sus objetos. Y por último tenemos los vectores, que es transmitida por los mosquitos. Lo curioso de esta transmisión es que por organismos así como los mosquitos, arañas, etc., tienen el patógeno dentro de ellos y no les provoca ningún síntoma secundario, ni altera su cuerpo, ni sus genes, ni nada de eso, solo que cuando entra al cuerpo de humano comienza a provocar severos síntomas. Y espero haber aclarado sus dudas con este video de acotación, y con esto terminamos la sección de los virus. Muchas gracias.